Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social Citibanamex y ProMujer 10,000 Mujeres de Cambio, una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa, queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora, todos los jueves tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de México, donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Bienvenidos a todas las mujeres de cambio y a todos los emprendedores que buscan herramientas para impulsar tu idea o tu emprendimiento. Vamos a empezar. En esta ocasión tenemos a Verónica Escalante. Ella es fundadora de la Fundación Share y busca inspirar a las personas a abrazar la diversidad, capacitando y certificando a personas para que puedan cultivar más empatía y apoyo dentro de sus propias comunidades. Pero cuéntanos más de ti, Verónica. Hola Diana, muchísimas gracias por tenerme acá y hola, qué gusto estar en este espacio y conocer a estas mujeres emprendedoras y compartir un poco sobre el camino que hemos tenido en Share para inspirar a personas a que abracen la diversidad, promoviendo relaciones inclusivas en los espacios que comparten. No sé si queramos comenzar, si nos pueden compartir de dónde están conectadas. Yo estoy en Mérida, Yucatán, donde nos estamos muriendo de calor en este momento. Mi familia es originalmente de acá y a pesar de que yo crecí en la Ciudad de México. ¡Qué envidia! Porque acá en la Ciudad de México está cayendo un aguacero que para qué te cuento. Me vendría bien aquí, ahorita con este calor que tenemos. Me imagino, pero bueno, entonces si quieres vamos a darle pie y voy a colocar tu presentación. Claro, con muchísimo gusto. Mucho gusto, nos encanta estar acá para platicarles un poco sobre lo que en Share llamamos horizontalidad, que son estas relaciones de apoyo mutuo entre personas de diversos contextos. Si le puedes dar la primera diapositiva, Diana, antes de comenzar la presentación, quisiera darles la bienvenida a todas las personas que están aquí unidas y antes de comenzar a presentar, preguntarles acá por el chat si nos pueden compartir si alguien tiene alguna necesidad especial para esta presentación, ya sea que prefieran que se transcriba lo que estamos diciendo, los puntos claves en el chat, en el caso de que no nos puedan seguir auditivamente, o que el ritmo de la forma en la que presente realmente sea un poco más lento, rápido. Cualquier necesidad en particular que tengan, este espacio es para ustedes, mujeres emprendedoras. Entonces, nada más darles un par de minutitos para ver si alguien tiene alguna necesidad específica o especial que pueda atender yo mientras presente el cómo cultivar relaciones inclusivas o generar espacios incluyentes desde sus propios emprendimientos. Pues si quieres esperamos un momento o si quieres le damos a la otra diapositiva y ya cuando lleguen comentarios yo te los voy poniendo en pantalla. Perfecto, estoy yo acá pendiente también. Entonces, bienvenidas todas las personas que están acá. Les platico un poco sobre lo que hacemos en Share. Desde el 2013 hemos trabajado en Indonesia, Estados Unidos y México para cultivar relaciones de apoyo mutuo entre las comunidades con las cuales trabajamos. Hasta la fecha hemos colaborado con más de 54 organizaciones aliadas alrededor del mundo, siempre cultivando estos procesos de construcción de paz, de colaboración y de apoyo mutuo. Y vamos a platicar hoy un poco sobre cómo lograr esto que llamamos inclusión, que inclusión tiene que ver con precisamente cómo lograr, ¿no? De repente hablamos de estos términos, entonces para no partir de que todas las personas aquí entendemos lo mismo por inclusión estamos entendiendo que en un grupo de trabajo o en algún espacio o comunidad, las voces de todas las personas en esa comunidad son escuchadas, validadas e incluidas en la toma de decisiones y en las acciones que se toman en ese colectivo. Puede ser una empresa, una comunidad, una organización, etc. A eso es a lo que nos referimos con la inclusión. La inclusión típicamente está directamente relacionada con la diversidad, ¿no? No sé si han escuchado como sobre los esfuerzos que la mayoría de empresas están buscando hoy en día para ser más diversas e incluyentes.
el tema con la diversidad no es solamente que es como lo correcto que hacer, uno que también afecta a una organización en términos muy prácticos, ¿no? Hay un estudio de Harvard Business Review que comprueba que hay una correlación entre diversidad e innovación, y incluso la utilidad que se tiene por innovación es 19% más alta en aquellas empresas que son más diversas, ¿no? Otra estadística genial de estas como cifras que llaman mucho la atención sobre la diversidad es en un estudio que hizo McKinsey. McKinsey comprobó que el 35%, o más bien que las empresas que son más diversas tienen 35% más probabilidad de tener mejor producción financiera. Entonces, ¿por qué empresas grandes, nos estamos hablando de que aquí somos puras mujeres que estamos buscando el cambio, que estamos lanzando nuestros emprendimientos? ¿Por qué es importante que hablemos sobre la diversidad? Pues claro, porque va a generar, lo que nos da la diversidad es que podamos incluir distintas perspectivas a la propia, y con ello podamos detonar iniciativas, emprendimientos más innovadores y últimamente que les va mejor y que pueden incluso atender a nuevos mercados, ¿no? Ahí la estadística es que son 70% más probables de poder acceder a nuevos mercados si tienes un equipo de trabajo diverso. Ahora, la diversidad es simplemente la conformación diversa. Cuando hablamos de diversidad muchas veces pensamos que tiene que ser diversidad internacional, ¿no? Cuando estamos hablando de diversidad, cualquier persona aquí que tenga una amiga cercana o algún familiar o pareja y conozca a su familia, ¿no? A una familia distinta a la propia, puede darse cuenta que incluso en cada familia existe muchísima diversidad, ¿no? Hay diversidad intergeneracional, cultural, religiosa, étnica, de habilidades. Y entre más rica sea el ecosistema de personas que vienen y que tienen experiencias distintas a la propia, mejor nos va a ir en nuestros propios emprendimientos, ¿no? Y según lo han mostrado estadísticas. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos hablando de inclusión hoy y no de diversidad? Porque en ese mismo estudio de McKinsey que les mencioné, también comprobaron que a pesar de que a modo general la mayoría de empresas tienen en su mayoría buena, dependiendo, ¿no? Pero en Estados Unidos mínimo, buena percepción acerca de la diversidad representada en sus organizaciones, cuando se les pregunta cuál es su percepción sobre inclusión, la mayoría de personas, más del 61% de las y los empleados, comentan que sienten que sus organizaciones no están haciendo suficiente en términos de inclusión. Entonces tenemos equipos de trabajo diversos, personas con distintas orientaciones sexuales, géneros, habilidades, contextos socioeconómicos, culturales, ¿no? Distintas habilidades, eso es la diversidad. Pero ¿qué haces con la diversidad? ¿Cómo? Y ese es el tema, eso es la inclusión, es ¿qué hago con esa diversidad? ¿No? Por eso en Share decimos que inspiramos a personas a que abracen la diversidad. Ese abrazo de la diversidad es precisamente a lo que nos referimos con inclusión, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Perdón, ya le puedes dar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con el ejercicio práctico porque yo ya hablé mucho. Y Diana, si tú me ayudas y en el chat también las invito a que participen acá. A ver, si yo les enseño esta foto, yo soy doctora en antropología y esta es una actividad que hacemos mucho en antropología para tratar de comprender cómo es la cultura de alguien. Se llama fotointerpretación la actividad. Entonces, Diana, la pregunta es, tú cuando ves esta foto, la primera cosa que pasa por tu mente sobre cómo es la vida de esta mujer, ¿cuáles son esas características? Sin hacer una historia como fantasiosa, sino según para ti, ¿cuál sería como una historia muy realista de cómo es la vida de esta mujer? Pues bueno, yo considero que es una mujer de alguna comunidad y pues justo, o sea, en esta foto la veo tranquila, pero me imagino que es de esas personas que trabajan mucho para tener justo todo lo que tienen en su casa. Aquí, te digo, puedo visualizar que está tranquila, pero siento que es una persona muy trabajadora. ¿En qué crees que trabaja? Híjole, no sé si podría ser, me imagino dos cosas, como haciendo artesanías o como cocinando. Ok, genial. Acá en el chat están compartiendo un par de cositas más. A ver, normalmente les voy a contar la historia de esta mujer. Esta foto es de un libro que se llama Grandes Mujeres de Yucatán, 30 que se atrevieron a cambiar su mundo. Entonces me pareció muy pertinente compartir esta foto. Muy bien, humilde de Yucatán, se nota tranquila. En efecto, es una mujer de Yucatán. Me pareció pertinente compartir su foto con este programa que justamente sobre, ¿no?, mujeres para el cambio social.
Sabina Kuo, su nombre es Sabina Kuo, es de una comunidad que se llama Timucuy. Es una mujer maya que fundó una de las empresas cooperativas más exitosas del país. Y después pasó a tener cargos políticos, pasó a ser presidenta municipal y en realidad fue como una líder en su comunidad. Normalmente enseñamos esta foto para ilustrar como un punto como muy específico, ¿no? La pregunta que siempre les hacemos es si se imaginaban que Sabina fuera una empresaria. Sí, no, justo ahora que me lo dices, no, o sea, no es por, o sea, discriminación o cualquier otro tema, o sea, sino que, o sea, no te imaginas que realmente hay muchas personas que se atreven a hacer muchas cosas, ¿no? Todos sus sueños y todo lo que tienen, y pues qué importante es ver que existe la diversidad en cualquier ámbito y que pues ella sea empresaria es increíble. Exacto. Esta parte que decías, como pues normalmente no me lo imaginaba, si le puedes dar a la siguiente diapositiva, podemos platicar, les voy a mostrar una imagen, una metáfora que muchas veces nos ayuda a explicar por qué imaginamos solamente ciertas cosas o ciertos futuros o realidades posibles para ciertos grupos de personas, ¿no? Nosotros en Share lo que decimos es que los estereotipos o las ideas limitantes o totalizantes típicamente funcionan como un par de lentes morados, ¿no? Si tú te pones un par de lentes morados ahorita, ¿de qué color verías el mundo? Pueden escribir en el chat, nada más para que sepa que están escuchando, pues morado, ¿no? Pero el mundo es solamente morado, ¿no? Muchos colores en el mundo. Yo insisto que algún día voy a encontrar una persona que sí vea el mundo de morado, porque tendrá que haber alguna de esas personas en algún lugar. Pero para la mayoría de nosotras y nosotros, vemos el mundo de muchos colores. Sin embargo, no todo el mundo es morado, pero sí hay morado en el mundo, ¿no? Así es como funciona un estereotipo, una idea limitante. El problema típicamente con estereotipos no es que estén completamente mal. El problema es que reducen lo que pensamos de una situación o de una persona o de un grupo de personas a solo ciertas características. Y el problema es que nos previene, nos evita ver todos los otros colores, ¿no? todo el arcoíris de posibilidades que puede ser de su vida, ¿no? Esos son los lentes morados. Lo que decimos en Share, o la invitación que siempre les hacemos, es que siempre que piensen que una situación o una persona es tan solo una cosa, probablemente les estén viendo a través de lentes morados, porque todas las situaciones y todas las personas son toda una complejidad de realidades y se les puede ver a través de muchas distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en el caso de Sabina, ¿no? Hay ciertas cosas que sí estaban muy atinadas, ¿no? Es una mujer de Yucatán, ponían que de un contexto humilde, sí viene de una comunidad de Timucuy, eso era correcto. Sin embargo, cuando la vemos a través del lente del estereotipo que tenemos a veces de mujeres indígenas, pues sí pensamos que sería una artesana o no, una cocinera tal vez, y no nos imaginamos otras posibilidades. ¿Esto qué tiene que ver con la inclusión? Que muchas veces tenemos equipos diversos de trabajo, sin embargo, no se logran los beneficios de la diversidad porque nunca logramos ver más allá de ese estereotipo, esa idea limitante que teníamos sobre las personas que están en esos equipos. Es más, muchas veces ni siquiera se contratan a personas porque se están viendo a través de estas. Hay una teoría que utilizamos sobre la cual toda nuestra metodología en Share está sustentada en investigación, lo debí haber dicho. Y una de esas teorías es la mediación narrativa, que es una teoría para resolución de conflicto. El generar espacios inclusivos tiene que ver precisamente con tener estas herramientas de resolución de conflicto. Más bien, los conflictos ocurren cuando no hay espacios incluyentes, es decir, cuando hay espacios en los que no se escucha, valida y se responde e incluye las voces diversas de las personas que conforman una sociedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es entonces, ¿por qué tiene que ver con inclusión? Porque a veces queremos hablar de diversidad e inclusión como estos objetivos últimos y tenemos que comenzar, el primer paso, y en Share siempre decimos, el primer paso es tomar conciencia sobre esas ideas limitantes. En la teoría de mediación narrativa lo que dicen es que siempre que hay un conflicto es porque hay una narrativa totalizante sobre el suceso. Entonces, imaginen todas las personas que están aquí, que nos acompañan, alguna situación de conflicto que hayan tenido recientemente, ¿no? Ay, híjole, es que mi hermana nunca me escucha, ¿no? Narrativa totalizante. Lo que dicen en esta teoría de mediación narrativa, lo que dice es que para resolver un conflicto lo que hay que hacer es diversificar la narrativa totalizante, ¿sí?
diversificar la narrativa totalizante, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ya tienes elementos para resolver el conflicto. Es que mi hermana nunca me escucha. Ah, bueno, pero es que también está muy ocupada ahorita está pasando por un momento difícil, tal vez por eso, ahorita está distraída. Ah, bueno, ya tengo elementos para resolver el conflicto, ¿no? Les voy a dar como un ejemplo muy puntual sobre dónde empezamos Share. Nosotros fundamos Share en Indonesia, en unas islas. No sé, Diana, ¿te puedes aventurar a decirme cuántas islas crees que hay en Indonesia? Son muchas. Híjole, no sé, pero vamos a aventurarnos a que haya 60. Son 17,000 islas, ¿no? Siempre hago esta pregunta porque, y es el cuarto país más poblado del mundo y el país con más población musulmana en el mundo. Nosotros empezamos Share en unas islas que se llaman las Malucas, en la capital de las Malucas, que se llama la isla Ambon. Y empezamos trabajando, en realidad ahí fue donde primero piloteamos la metodología de Share. A mí me enviaron a hacer investigación ahí. Estábamos haciendo investigación, yo siempre digo que tenía una pregunta oscura de investigación. Yo quería entender qué tenía que pasar en la vida de una persona para que quisieran exterminar a todo otro grupo de personas, ¿no? Una pregunta muy oscura de investigación. Y entonces me enviaron a hacer investigación a esta isla donde había habido conflicto interreligioso entre personas cristianas y musulmanas. Vivían ya después de la guerra, vivían separadas. Y entonces yo estaba haciendo la investigación con aproximadamente 120 niños, la mitad cristianos, la mitad musulmanes. Algunos vivían en orfanatos, otros en campos de refugiados y otros seguían viviendo con familiares. Casi todas las familias habían perdido al menos un familiar durante el año. Ahora, de todos esos niños, tan solo 3 conocían a niños de la otra religión, tan solo 3. Y uno de ellos era porque la habían enviado a estudiar a Yakarta, que era como un caso muy raro, y las otras 2 eran las únicas 2 que habían conocido a alguien de la otra religión en la misma isla. Eran 2 gemelas que se llamaban Elsie y Elsa. Créelo o no, Diana, era muy confuso. Se llamaban Elsie y Elsa. Y Elsie y Elsa estaban creciendo en un orfanato cristiano. A su madre la habían violado y asesinado durante el conflicto. Y lo que ellas me decían era que algo muy similar a lo que decían los demás niños, ¿no? Que a pesar de que estaban aprendiendo a amar al prójimo y la teoría del perdón y muchos principios como cristianos que en teoría que les estaban enseñando en el orfanato, pues para ellas no era real, ¿no? Porque para ellas seguían viendo como a las personas musulmanas como malas. Una de ellas había visto cómo violaban y asesinaban a su madre, entonces ella en particular tenía deseos muy fuertes de venganza. Y esa parte que me contaban ellas era muy normal. La mayoría de las niñas y los niños tenían un discurso como políticamente correcto, como de tenemos que perdonarles, ya se acabó la guerra, pero cuando les decías, oye, ¿tienes amigas o amigos de la otra religión? Te contestaban así, y se echaban para atrás así, no. ¿Y por qué no? Pues porque somos diferentes, porque somos enemigos, porque me quiero vengar, ¿no? Entonces, todo eso era relativamente normal. Lo que fue excepcional del caso de Elsie y Elsa era que ellas decían, ellas tuvieron, por azares del destino, fueron a una escuela en la que había niñas musulmanas. Y entonces conocieron a estas niñas musulmanas. Y lo que ellas decían, aquí viene lo de la narrativa totalizante, ¿no? Es que cuando conocieron a las niñas musulmanas, se dieron cuenta que no existía tal cosa como los musulmanes, sino que había personas de ambas religiones que habían sufrido exactamente lo mismo, que habían vivido exactamente lo mismo. Diversificaron la narrativa totalizante. Lo que yo digo es que eso por sí solo es muy poderoso, pero a mí lo que me parecía aún más inspirador de esta experiencia de Elsie y Elsa es que ellas decían que solo fue a través de esta relación con estas niñas musulmanas que lograron sanar lo que le había pasado a su mamá. Y eso es a lo que le apostamos en Share. En Share le apostamos al poder sanador y transformador de las relaciones de apoyo mutuo. Cualquier forma de conflicto que vemos ahí en la sociedad, discriminación, violencia, etcétera, si logramos tener estas relaciones colaborativas de apoyo mutuo, lo que llamamos inclusión, tenemos el potencial de no solamente transformar esas dinámicas de discriminación, sino también de sanar las heridas que han causado. Y bueno, a ver, entonces nuestro primer paso para hacer esto
es precisamente, ¿no?, tomar conciencia de cuáles son esas narrativas totalizantes. ¿Cómo empezamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Estas narrativas totalizantes, todas... Diana, dime si tú crees que un prejuicio es algo bueno o algo malo. Híjole, yo considero que es algo malo, o sea, porque dices algo de alguien o de algo y lo estás catalogando en algo que no tiene que ser así. Entonces, para mí es considerado malo. La mayoría de gente, ¿no? La mayoría de gente diría un prejuicio es algo malo. Sin embargo, la mayoría de las teorías sobre el prejuicio que se remontan a una obra de Gordon Allport, que es un psicólogo social que fue el primero en empezar a investigar cómo funcionaban los prejuicios, la mayoría de las teorías coinciden que los prejuicios son un proceso, parte de nuestro proceso cognitivo humano, es decir, que es parte de nuestro conocimiento, siempre todo lo que vemos, estar viéndolo a través del lente de prejuicios. ¿Por qué? Porque es una forma de simplificar realidades muy complejas. ¿En base a qué lo simplificamos? En base a nuestras propias experiencias. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Diana, ¿de qué color son las zanahorias? Naranjas. Con la siguiente diapositiva. En efecto, ¿no? La mayoría de personas les preguntas ¿de qué color son las zanahorias? Son naranjas. Pero si le pones a la que sigue, de hecho, hay zanahorias moradas y blancas y amarillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra experiencia típicamente está limitada a solamente ver zanahorias naranjas. La experiencia de Elsie y Elsa sobre personas musulmanas era ¿cuál? Lo que le había sucedido a su madre, ¿no? Sí. Pero cuando tuvo nuevas experiencias, ¿no? Entonces pudieron transformar se pudieron ver más allá de los lentes morados, por ponerlo de alguna forma, ¿no? A ver, este tema, el cómo logramos la inclusión, en Share decimos que el primer paso, y perdón, estoy oyendo un poco de eco, no sé si todas las personas lo escuchan. Creo que ahorita no te lo oigo. Ok, qué bueno. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de que mi conocimiento sobre el mundo es limitado. A menos de que alguien aquí me diga, o tal vez Diana, tú seas esa persona que ha vivido una cantidad de vidas infinita y que ha vivido todas las culturas que existen en el planeta Tierra y todas las experiencias que hay por vivirse, ¿sí? No, nunca en la vida. Tal vez exista, ¿no? Yo nunca me cierro a la posibilidad de nada, pero la mayoría de nosotros, nuestras experiencias son limitadas. ¿Por qué? Porque ocurren en un tiempo y en un espacio limitado. Eso significa que entonces nuestra percepción del mundo también es limitada. Si tenemos la humildad y la sensatez para reconocer ese primer hecho, entonces podemos abrir la puerta a la empatía. Abrir la puerta a la empatía porque podemos reconocer que lo que es válido para mí, lo que yo considero que es correcto, que es como lo que considero como verdadero incluso, puede ser una zanahoria naranja, puede ser solamente, está limitado a las experiencias limitadas que yo he tenido. Y entonces puedo estar abierta a aprender cosas nuevas, incluso cuando esas cosas tal vez puedan contradecir lo que yo hasta la fecha considero como válido. Alguien alguna vez me enseñó que esa era la definición de sabiduría, ¿no? Entrar a una conversación siempre buscando aprender algo nuevo, estando preparada para incluso tal vez aprender algo que contradice lo que yo creo que es válido, correcto, ¿no? O verdadero. Y entonces, cuando estamos hablando de inclusión, no nada más es decir así como, ay, sí, todas las personas son bienvenidas, ¿no? Sí. Es como realmente tengo la apertura y tengo el hábito, porque esto en realidad, hace poco que le estábamos dando un taller a una empresa, me preguntaban como, ¿cuáles son los 5 tips para managers, o sea, para personas en posición de liderazgo? Y yo decía, bueno, es que esto se tiene que convertir en un hábito. Entonces el primer tip sería despertarte todas las mañanas diciendo, hoy voy a descubrir algo nuevo sobre una persona y algo que no me imaginaba, voy a buscar sorprenderme. Y especialmente, o sea, si quieren así como realmente están preparadas para tomar ese primer paso de este hábito que nos conduce a la inclusión, decir, esa persona que tal vez juzgué. Entonces, estar consciente que mis pensamientos probablemente sean prejuicios, que siempre los tengo, y entonces que en vez de juzgar a otras personas, lo que tengo que hacer es ser crítica y ser crítico de mis propios prejuicios. Es ese primer paso para la inclusión, porque entonces lo que puedo hacer ahora
como decía, es abrir la puerta a la empatía, es entrar a lo que llamamos escucha activa y prepararnos para ser sorprendidas y sorprendidos, ¿no? Entonces, ahí si le puedes dar a la siguiente diapositiva, el objetivo último, nosotros llamamos esto cultivar horizontalidad, ¿no? Y les pongo aquí esta pregunta porque ¿a qué nos referimos con horizontalidad? Es este reconocimiento de que todas las personas en un ambiente laboral, en vez de tratar de que todas las personas en mi oficina sean como yo, hablen como yo, se vistan como yo, se expresen como yo, tengan la misma dinámica laboral, tengan las mismas fortalezas, lo que genera la inclusión es precisamente esta validación y esta valoración de todas las personas, sabiendo que todas somos hermosamente singulares. Y entonces, ¿por qué es horizontal? Porque ya no estoy imponiendo desde una posición como de autoridad lo que yo considero que es válido, mi forma de ser, mi propia cultura en la organización, sino que más bien estoy activamente buscando comprender cosas nuevas, retar lo que creo que era válido, ¿no? Ahí es cuando la diversidad, cuando estos beneficios que les mencionaba, ¿no? El tener rendimientos del 35%, tener mejor rendimiento financiero por el 35%, ¿no? Ahí es cuando ocurre, ahí es cuando existe esa correlación entre diversidad e innovación. ¿Por qué? Porque justamente lo que hago es que cambio, lo que yo siempre digo es que la diversidad siempre existe, pero lo que transforma culturas organizacionales, lo que transforma sociedades, es la perspectiva que tomo a la hora en el momento en el que me acerco a la diversidad. ¿Cómo vivo? ¿Cómo pienso en la diversidad? ¿Pienso que es un problema tener diversidad o la abrazo, ¿no? La incluyo, busco ser inspirada por la diversidad, busco crecer. Y al yo buscar crecer por la diversidad, como emprendedoras que sé que nos están acompañando aquí, al yo buscar crecer crecer, ¿no? Aprender cosas nuevas, ¿qué es lo que sucede? Que mi emprendimiento crece y que la transformación que creamos como equipo es más incluyente hacia la sociedad y transforma la sociedad también. Entonces, bueno, esa es la invitación el día de hoy. Justo estamos a la media hora, entonces me encantaría abrir, si le pones a la siguiente diapositiva, Diana, ahí están mis datos de contacto, los datos de contacto de la fundación. Nosotros a esto nos dedicamos a fortalecer y a darles a equipos de trabajo todas las herramientas y los conocimientos sustentados en investigaciones para que puedan cultivar espacios de apoyo mutuo, espacios inclusivos dentro de sus propias organizaciones. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga preguntas, inquietudes sobre esto. Sé que son como temas grandes que estamos abordando en una sesión corta. Pues si quieres, mientras nos llegan preguntas, yo sí tengo una pregunta, o sea, no sé si igual tengas así como una estructura de, no sé, en 3 pasos ir logrando la diversidad o que manejen procesos, no sé si puedes contarnos un poquito de ello. Sí, nosotros justo lo que manejamos en nuestros talleres, tenemos talleres y después tenemos el programa de certificación, que ahí es cuando les damos como licencia de uso de la metodología y mentoría y apoyo continuo y capacitación continua a personas para que quieren impulsar la inclusión en los espacios que comparten. Y los pasos que típicamente por los que pasamos empiezan con la autoconciencia de preconcepciones. Este es como un primer paso, y ahí entramos un poco más a profundidad de entender no solamente como las experiencias que yo he tenido personales, pero las experiencias de la cultura colectiva que tenemos, que influyen en cómo veo las cosas, en cómo influyen, y muy particularmente el cómo influyen lo que creo que es posible en las vidas de otras personas, pero incluso en mi propia vida, porque son todas estas ideas limitantes con las que crecemos. Entonces, nuestro primer paso tiene que ver con la toma de conciencia de estas creencias limitantes. El segundo tiene que ver con precisamente tener la apertura para cuestionar como la validez de esas ideas limitantes. Me sirven, una de nuestras colegas, Paulina Nava, de una organización que se llama Desparadigmas, dice esta frase que me encanta, que dice, ¿me capacita o no me capacita, ¿no? Esta idea me capacita o no me capacita, ¿no? Entonces, si son ideas que te están capacitando o no, que las cuestionemos y que nos permitamos tener nuevas experiencias, que nos den los elementos para que podamos reformular. Entonces, ese es como un segundo paso, que se logra también mediante lo que ahí trabajamos como varias herramientas
que tienen que ver con la escucha activa. En Share la llamamos escucha activa, que es entonces cómo yo genero espacio para contener lo que tú tengas que decir, lo que tú, para que tú te puedas expresar libre, honestamente, y entonces realmente yo sí pueda aprender de ti y apoyarte mediante la escucha activa. Y eso nos lleva como a nuestro tercer paso ultimado, que es el entender las necesidades de aquellas personas a las que quiero apoyar o con las que quiero colaborar, y cómo atender esas necesidades. Y ahí muy puntualmente lo que trabajamos mucho es el hábito de no asumir que nosotros ya sabemos cuáles son las necesidades de otras personas, sino un poco como hice yo al principio de esta sesión, preguntar, ¿alguien tiene alguna necesidad específica? ¿No? Es como cambiar esta perspectiva de decir, yo no sé todo lo que hay que hacer, voy a generar estos espacios de escucha activa, voy a siempre preguntar qué es lo que necesitan las personas con las que me estoy relacionando y cómo les puedo apoyar, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que estás como muy enojada y alguien te dice como, ¿sabes qué necesitas? Calmarte. No sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Sí. Y dices, no, ahorita no necesito calmarme, necesito, no sé, pegarle una almohada, sacar mi enojo, lo que sea, ¿no? Eso es lo que pasa, que típicamente la mayoría de los errores que se cometen cuando teniendo las mejores intenciones es que seguimos proyectando esos lentes morados, ¿no? Seguimos proyectando que lo que nosotros pensamos que son las necesidades de otras personas, en vez de tener la conciencia de que no conocemos las experiencias de todo el mundo, tener la apertura para escucharles y entonces preguntarles, oye, ¿tú qué necesitas? ¿Cómo crees que yo te pueda apoyar? Cambia radicalmente la forma en la que nos relacionamos. Entonces, sí, creo que tienes mucha razón, o sea, creo que un punto muy importante es la escucha activa, o sea, creo que eso hace falta en muchos de los trabajos, o sea, para que aprendan a ayudarnos, ¿no? O sea, en el camino, guiarnos, todo eso, y justo para ello hay una pregunta que nos hace Karen Serna, que nos dice, a mí me encantó tu charla, ¿cómo identifico si estoy en un ambiente no inclusivo? Es tal cual, por eso di como la definición al principio, es si se generan, es que hasta ahí es donde se empieza a ver si es inclusivo o no, porque a veces decimos que todas las voces de las personas sean escuchadas, pero tenemos que primero plantearnos cómo se generan espacios para escuchar las voces de todas las personas que pertenecen a esta organización o comunidad. Y en México incluso tiene que ver con se generan espacios donde se puedan escuchar voces que no hablan español, en un país que es multicultural y que tiene distintas lenguas, ¿no? También me pareció muy interesante en un estudio que justo estaban haciendo de inclusión, que ponían en Latinoamérica como diversidad étnica y ponían no aplica. Y yo, ¿cómo no voy a aplicar la diversidad étnica en Latinoamérica teniendo toda la riqueza de las diversas culturas indígenas, de las diversas culturas que tenemos en el país? Entonces, primero, ver si se generan espacios para escuchar a las voces de las personas y ese es el tema, y que todo en la organización no esté acotado a la cultura o a la forma identitaria de una persona. Un ejemplo muy puntual que señalaba una colega mía sobre empresas que lo están haciendo muy bien en términos de inclusión, ¿no? Tiendas donde siempre se tiene que escuchar la misma música y las personas de la tienda tienen que estar escuchando esa música todo el tiempo, que tal vez esa música es de un referente cultural muy específico. Entonces lo que hicieron fue tal cual preguntarle a las y los empleados, bueno, ¿qué músicas creen que deberían de estar incluidas acá? En este trabajo como de diversidad e inclusión muchas veces dicen que diversidad es como decir, todas las personas están invitadas a la fiesta. E inclusión es decir, y una vez que llegan a la fiesta, es si hay comida que les gusta comer, si la música es de su cultura, si se les va a ver raro si están vestidos o vestidas según su propia cultura, ¿no? O sea, si llega Sabina en el IPIL a la empresa, ¿no? Si eso, o sea, todo eso tiene que ver, si se crean espacios donde, o sea, si se crea esta apertura para que se te llame según tus pronombres, según tu propia identidad, ¿no? Tu propia identidad de género. Entonces, como todo esto tiene que ver con qué esfuerzos o no se están generando, pero la como pregunta grande es, ¿se generan espacios y oportunidades para que todas las personas puedan sentirse libres y cómodas para expresar su ser más auténtico?
o se tienen que acoplar a la cultura hegemónica, ¿no? Vestirse de una cierta forma, hablar cierto idioma, hablar no usar ciertas palabras, ¿no? Como todo eso. Sí, o sea, justo como lo dices, o sea, hay casos en que pues se visualiza a lo lejos, ¿no? Y lo que yo siempre he pensado es, ¿cualquier empresa, tú crees que en cualquier momento puede llegar a ser inclusiva? Claro, han habido así como los super champions de la inclusividad, de AT&T, ¿no? Hay empresas muy grandes. A ver, hay muchas empresas porque llevan mucho tiempo habiendo investigación sobre esto, sobre los beneficios de la diversidad. Y los beneficios de la diversidad no los logras sin la inclusión. La mayoría de empresas empiezan a concentrar en la parte de diversidad y de repente se topan con la problemática de ya tengo un equipo de trabajo diverso, ya tengo hombres, mujeres, ¿no? Personas con identidad no binaria, de distintas culturas, pero no saben trabajar juntas, porque no. Entonces el siguiente paso es hablar sobre inclusión. ¿Me explico? Pero cualquier empresa lo puede abordar y no solamente lo puede, le conviene abordar, o sea, es eso, es para el beneficio no solamente de las personas individuales, que claro que es beneficio, o sea, ¿no? como sociedades es frenar toda una serie de dinámicas violentas, de rechazo, de marginalización, de discriminación. Eso por sí solo es suficientemente valioso. Entonces está ese ideal y aparte está toda esta parte de que les beneficia para el bottom line, o sea, les va mejor hasta financieramente, con acceso al mercado, con retención de empleados. O sea, hay estudios que comprueban como todos estos beneficios a nivel organización. Entonces, sí, cualquier empresa lo puede hacer y cualquier empresa que quiera que le vaya bien lo debería de hacer. Sí, claro. No, sí, la verdad es que este tema es muy amplio y muy interesante. También, por ejemplo, lo que estaba checando en su página de Share, veo que tienen 3, pues se podría decir, programas diferentes. Uno que es para empresa, uno que es para organizaciones educativas y otra que es para civiles o comunitarias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? O sea, ¿son literal diferencias abismales? No son diferencias abismales. El tema es que en Share siempre trabajamos en colaboración con organizaciones aliadas. La razón por la cual hacemos esto es porque una de las teorías que sustenta nuestra metodología es la teoría del contacto, que la hipótesis general de la teoría del contacto es que el contacto intergrupal, es decir, entre personas diversas, bajo condiciones ideales, reduce prejuicios y aumenta actitudes de tolerancia, respeto mutuo, etcétera, ¿no? La clave ahí es condiciones ideales, ¿no? Y eso es lo que logramos, y en gran parte de la asesoría que damos en Share es como que se cuiden esas condiciones ideales. De esas condiciones ideales, la más importante es apoyo institucional. Entonces, en Share nuestra misión es como generar esta transformación social, pero porque todo lo que hacemos está sustentado en investigación, sabemos que la forma de generar más impacto es siempre aliarnos con instituciones. Entonces, por eso siempre trabajamos con organizaciones aliadas. Ahora, depende de la institución el cómo trabajemos con ellas. Cuando son, lo mencionaste muy bien, organizaciones educativas de la sociedad civil o empresariales. Cuando son organizaciones educativas, ¿qué es lo que hacemos? Certificamos o capacitamos a docentes o certificamos a educadores de docentes. Y trabajamos con niños y jóvenes. Tenemos como programas específicos para jóvenes, para niñas y niños y para jóvenes. Y de capacitación de docentes. Tenemos una guía de docentes, ¿no? Hemos capacitado docentes en Estados Unidos y México. Entonces es distinto eso a certificar al personal, a líderes en la empresa, o sea, a personas en posiciones directivas o a personas de recursos humanos y de equipos de diversidad, equidad e inclusión, y generar, tenemos la modalidad de generar como solidaridad entre jóvenes. Es distinto, se modifican ciertas cosas de ahí a trabajar en integración de equipos diversos con empresas, ¿no? Entonces depende. Y cuando trabajamos a nivel comunitario, muchas veces tiene que ver con conflicto a nivel comunitario, ¿no? Una de nuestras colegas, Andrea Medina, que es genial, lleva varios meses trabajando con la comunidad Comca, que estaba en conflicto, y justamente como lo que ha trabajado, ella aterrizó la metodología para trabajar como con procesos de construcción de paz, como el que mencioné en Indonesia. Entonces, mucho tiene que ver con eso, ¿no? Cómo centros comunitarios, organizaciones de la sociedad civil generan esa integración, esas relaciones solidarias dentro de la misma comunidad, cómo les damos las herramientas de resolución de conflicto a ese nivel comunitario. Y a veces también lo que se trabaja mucho ahí es
es transformar esa relación como vertical entre personas que trabajan en la organización de la sociedad civil y beneficiarias y beneficiarios, a que sea una relación colaborativa, horizontal, ¿no? Donde se escuchen las voces de las y los beneficiarios y se tomen en cuenta para todos los programas. Entonces, si ves como que el tema de inclusión varía un poco dependiendo, claro, el enfoque, y nosotros siempre, eso es según cada tipo de organización, pero en realidad cada vez que tenemos una nueva organización aliada, modificamos, o sea, adaptamos nuestra metodología, la metodología siempre es la misma, pero adaptamos el enfoque para que nos aseguremos que atienda las necesidades específicas de la organización con la que estamos trabajando. Cada organización es distinta. Sí, claro. Y no sé si tengas por ahí una anécdota que nos puedas contar de qué tan difícil o qué difícil es la adaptación al tener a personas tan diversas, ¿no? Porque pues estoy viendo que obviamente esta fundación está aquí en México, está en Estados Unidos, está en Indonesia, pero pues todas las personas son súper diferentes. ¿Cómo se han adaptado? O sea, ¿a qué se han enfrentado para llegar a esa inclusión? Bueno, es justamente como nuestra temática. Sí te diría que no es el trabajo más fácil, porque precisamente si solamente estamos viendo la vida a través de nuestros lentes morados, que es a través de nuestra experiencia, eso es algo muy cómodo. O sea, ese es el tema, que es muy cómodo estar juzgando todo el mundo conforme a lo familiar, a lo que ya he vivido, con lo que tengo experiencia, ¿no? Pero si me mantengo en ese círculo de comodidad, tampoco es posible el crecimiento y la transformación. Entonces, para que haya crecimiento, transformación y transformación social, se requiere, y para que haya inclusión, se requiere aprender. Uno de nuestros colegas, Walter Yáñez, lo llama estar cómodo en la incomodidad. O sea, desarrollar ese hábito de decir, bueno, no voy a entrar a esto pensando que ya sé todo lo que hay, sintiéndome súper seguro, sino como, ok, esto es algo, voy a acercarme a lo que no es familiar, con una actitud de curiosidad, ¿no? Y requiere ese esfuerzo adicional. Entonces, yo creo que esa es como la lección que más que más resalta y que siempre como compartimos mucho, es acercarte con esta curiosidad y esta apertura y este interés por dejarte sorprender y por aprender aquello que no sabes, porque hay miles de cosas que no sabemos. Entonces, incluso nosotras y nosotros en Share, con cada nueva comunidad, y por eso adaptamos la metodología a las necesidades locales, porque es en realidad, si estamos promoviendo colaboración, la colaboración no ocurre si yo voy e impongo lo que yo creo que se debe hacer con una institución, no. La colaboración ocurre cuando hay un diálogo, cuando estamos tomando en cuenta todas las opiniones y perspectivas que existen, para entonces ahí sí co-crear, ¿no? Crear algo nuevo, que es para beneficio de todas las personas involucradas. Sí, claro que sí. Bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas. Igual recuerden que este live va a estar en nuestras redes sociales. Si en algún momento quieren hacer algunas preguntas en el transcurso del día, se las podemos compartir a Verónica y que ella nos dé pues las respuestas. La verdad es que es un tema muy interesante y entiendo que es súper extenso, ¿no? Entonces, o sea, por último me gustaría preguntarte, ¿qué les puedes dar de consejo a todos los emprendedores e emprendedoras que nos están viendo para que vuelvan su emprendimiento de ser normal a inclusivo? Sí, yo diría que tal vez empezaran con la parte de diversidad, si no la tienen todavía. Muchas veces organizaciones y empresas no son diversas por lo mismo que mencionábamos de la comodidad. Es mucho más fácil empezar a trabajar con amigos, con personas que vienen del mismo contexto, etcétera. Y tal vez tal vez no es tan cómodo decir, ay, voy a con alguien que usa términos distintos que yo, que viene, pero últimamente, si tenemos esta actitud de abrazar la diversidad, últimamente tu organización como un todo se va a beneficiar. Entonces yo diría que empecemos con la parte de diversidad, de activamente buscar tener equipos de trabajo más diversos, y estando ahí, es en realidad el como tip más grande que mencionabas, porque sí es mucho trabajo y ese es el tema, que es un trabajo, yo siempre digo que es estar en el camino juntas y juntos, sabiendo que es un camino en el que estamos andando y en una meta a la que queremos llegar, ¿me explico? Porque la inclusión tiene que ver con el caminar juntas y juntos más que el llegar a algún lugar. Entonces no es como es una solución y ya, pero es ir desarrollando el hábito de aprender de personas, de aprender distintas perspectivas a la misma. Así es como te vuelves inclusiva e inclusiva.
y empieza en realidad con preguntando, con preguntando y generando estos espacios de escucha. Y sí, cierto, antes de cerrar, algo que se me hizo muy interesante desde un principio es que al lado de tu nombre dice ella. Sí, también. Entonces, quería saber el porqué de ello. No, pues justamente para no asumir, por poner mi nombre, no necesariamente, bueno, y es el nombre con el que nací, ¿no? Pero no necesariamente significa que tendría el mismo, ¿no? El mismo género que el sexo con el que nací, ¿no? Y cómo me identifico. Entonces, digo, es un privilegio cuando sucede así, pero si nos hacemos todas las personas del hábito de poder compartir, bueno, ¿no? Así es como me gusta que me llamen. Entonces, y si hacemos eso, entonces es como una invitación para que todas las personas la hagan. Y entonces, ¿qué es eso? Que con esa invitación ahí es cuando estamos incluyendo a que todas las personas pueden ser su más auténtico ser, ¿no? Sí. Y reconocerles por quienes en realidad son, ¿no? Entonces, pues nada, es parte de compartir eso también. Sí, claro que sí, creo que esto es un tema muy interesante, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Debo recordarles que para enviarles el manual de emprendimiento de Mujeres de Cambio y más recursos de valor para tu emprendimiento, llena el formulario que estará apareciendo en los comentarios y así juntos sigamos con la inclusión. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y si quieres contar con más información y recursos relacionados al tema de hoy, déjanos tus datos y también escríbele a Verónica para resolver todas tus dudas. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias, Ana. Y no sé si quieras terminar con algún comentario extra, Verónica. Nada, que esperemos que este sea como el primer paso que inspire. Hoy en la mañana tuve un taller con una persona que me escuchó en una conferencia sobre interseccionalidad, que eso podremos hablar otro día, pero justamente me decía, ya ahora tengo un enfoque interseccional a todo el trabajo que hago. Entonces, bueno, mi deseo más sincero es que este sea un primer paso para que ustedes puedan empezar a cultivar espacios incluyentes en sus organizaciones y en la sociedad, que podamos ser más inclusivos. Y bueno, me pongo a sus órdenes para cualquier momento que puedan necesitar algo. Estamos aquí para apoyarles. Muchas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también a Verónica. Esto fue todo por hoy en Mujeres de Cambio. Hasta luego.